Bien. Good evening, class. Good evening, no, good afternoon, ya, ¿no? Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Welcome to the first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Bienvenidos a cada uno de ustedes a las clases de inglés. ¿Sí? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo soy la Miss Jessica. Hoy vamos a tratar su primera sesión de las clases de inglés. Le doy la bienvenida a muchos de ustedes. Algunos tal vez son nuevos, otros ya son alumnos que han pasado de grado, ¿sí? Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que somos pocos, pero ya tenemos que dar inicio y esperamos lo suficiente. Como les iba diciendo hace un momento, hay que tener mucho cuidado cuando activamos nuestro audio, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado porque estas clases son grabadas para sus compañeros que no han podido ingresar, no han podido asistir. Entonces, si en caso estás en otro lado, tienes ruidos que interfieren con tu audio, lo preferible es que participes por chat, porque por chat también los estoy leyendo. Mientras tanto, también recomendarles que es muy importante que puedan activar sus audios, porque acá vamos a aprender a pronunciar algunas palabras en inglés, vamos a ver algunas situaciones, se pide bastante participación de cada uno de ustedes, se les considera no solo por ingresar, sino por interactuar conmigo, con sus compañeros, ¿sí? Porque de eso se trata la clase, de interactuar y de aprender algo nuevo, ¿sí? Hoy les he traído un vocabulary, ¿sí? Quiero que miren la pantalla, miren y observen y me digan qué es lo que están observando ustedes ahí en pantalla. Observen bien y díganme, ¿qué es lo que ven? Carmen, Cindy, Bella, María, Wilson, Kenny. Observen lo que ven en pantalla e indíquenme qué es lo que están observando. Ya, Kenny nos dice acciones. Ya, very good. Actions. ¿Qué más? ¿Qué más podemos visualizar ahí en pantalla? A ver, ¿quién? Analicen. Lo pueden decir en español así como Kenny. Pueden escribir por chat también, que los estoy leyendo desde ahí. ¿Qué más vemos aparte de acciones? Dime, Carmen. Visita. Ya, visitas. ¿Qué más? Tomar. Ya, tomar. Llover. Leer. Esperar. Querer, Miss. Ya. Como dijo Kenny, todo lo que tú acabas de mencionar son acciones, actividades, ¿sí? Y esas acciones y actividades, nosotros lo llamamos, bueno, se les llama verbos, ¿sí? Verbs. Los llamamos verbos a cada una de estas acciones, actividades. ¿Por qué? Porque el verbo es toda acción o actividad que nosotros hacemos, mejor dicho, el sujeto, ¿no? La persona o animal o cosa, hace estas acciones como nadar, como escribir, como tú mencionabas, ¿no? Tomar, visitar, esperar, leer, escribir, caminar, querer, poner, ¿sí? Sobrevivir. Entonces, todas estas acciones son muy importantes de aprenderlas. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza nuestra creación de nuestras primeras oraciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita les voy a indicar el uso de este vocabulario, ¿sí? Como put, que es poner, rain, como llover, survive, como sobrevivir, swim, como nadar, visit, como visitar, wait, esperar, read, leer, remember, recordar, take, tomar, write, escribir, walk, caminar, want, querer. Sí, entonces, estos son algunos verbos. Sí hay en sí infinidad de verbos que puede existir ahí un listado grande, pero por ahora vamos a ver solo unos cuantos, ¿sí? Bien, quiero que activen sus audios y pronuncien conmigo, ¿sí? Please
turn off the microphones and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí. Put. Repeat, please. Put. Put. Rain. Rain. Survive. 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 Swim. Swim. Read. Read. Remember. Remember. Bake. Gate. Write. Right. Walk. Walk. Visit. Visit. Wait. Wait. Want. Want. Vela, no hay ningún problema, está bien. Pero recuerda que puedes participar por chat también, si en caso no puedes activar tu audio, ¿sí? Bien, muy bien, thank you. Turn off the microphone, apaguen sus micrófonos. Bien, entonces, estos son algunos verbos que vamos a ir aprendiendo y ahorita van a ver por qué los estamos aprendiendo. Pero para ello tenemos que tener en cuenta y nosotros tenemos que saber qué es un pronombre personal. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pronoun, un pronombre personal? Un personal pronoun. ¿Alguna vez han escuchado sobre los pronouns? ¿Alguien? Carmen, Cindy, Bella, María. Kenny. ¿Saben qué es? Son palabras, Miss, que constituyen al nombre. Ya, palabras que constituyen a un nombre, ya. Vas por ahí, vas por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre los pronouns? Miss. ¿Qué dijiste, Cindy? Tú eres nosotros, ellos. Se te escuchó entrecortado, no logré comprender, Cindy. Pero en todo caso, si tienes problemas de internet. ¿Qué dijiste? Nosotros, ellos. Se te escucha entrecortado, Cindy. De todas maneras, te recomendaría que cuando tienen así problemas de audio, participes por SMS, que te voy a leer de ahí sin ningún problema, ¿sí? Pero bien, como decía Carmen, sustituyen al nombre, o más que todo, reemplaza al sujeto. Recuerden que nosotros tenemos un nombre propio, ¿sí? Como Cindy, Carmen, Bella, ¿sí? Kenny. Tenemos un nombre propio, pero los pronouns los reemplazan. ¿Y quiénes son ellos los que reemplazan? Pues es yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Ejemplo, por ejemplo, en vez de decirle Carmen, le digo ella, ¿no? En vez de decirle Cindy, le digo tú. Tú participa, por favor. Y en vez de llamarlos por sus nombres a todos ustedes, Carmen, Cindy, Bella, mejor lo junto y digo, ustedes pueden participar, ¿sí? Entonces, estos pronouns nos van a ayudar para empezar nuestras primeras oraciones. Y en el inglés se traducen así. Yo está como I, ¿sí? Tú o ustedes como you, él como he, ella como she, it como eso o aquello, nosotros como we, y ellos o ellas como they, ¿sí? Please, activen sus audios. Vamos a pronunciar estos pronouns en inglés, ¿sí? Dime las también por mi lluvia. Good afternoon, Annie. Bien. Repeat after me. I. You. He. She. She. Okay. We.
it, it, they. they. Muy bien, thank you. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos. Bien, entonces estos son los pronoms que vamos a utilizar más adelante. Yo justo les decía, hemos aprendido algunos verbos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos verbos son el complemento para dar inicio con nuestras pronoms, con el uso de los pronoms. Por ejemplo, utilicemos un verbo pequeño, el verbo visit, ¿ya? Visitar. Visit. Utilicemos visit. Y empezamos a hacer nuestras primeras conjugaciones, ¿sí? I visit. You visit. He visit. She visit. It visit. We visit. They visit. Que en español quiere decir yo visito, tú visitas, nosotros visitamos, ellos o ellas visitan, ¿sí? Ahora, los pronoms, nosotros hablamos en 3 tiempos, en presente, pasado y futuro. Por ejemplo, en pasado tú dirías yo visité, en presente dices yo visito y en futuro tú dirás yo visitaré, ¿sí? Entonces, es muy importante aprender los pronoms y los tiempos y los usos en los que podemos hacer. Ahora, los pronoms se dividen en 3 tipos de personas y en singular y en plural, ¿sí? Empecemos. Primero, para aclarar, recuerden que singular es cuando haces una mención a una sola persona, cosa o objeto, pero es solo uno. Mientras que plural te refieres a 2 personas, objetos o animales, pero que es de 2 a más, es plural, es de varios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos primera, segunda y tercera persona? Cuando uno habla en primera persona, es porque estás hablando de ti mismo. Tú dices, yo visito a mi abuelita, por ejemplo. Yo visito a mi abuelita. Estás hablando de ti, en primera persona. Y en plural, en primera persona dices, nosotros visitamos a la abuela, por ejemplo, ¿no? Y tú te incluyes en ese grupo, tú estás con ellos, dices, nosotros visitamos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en segunda persona? Segunda persona es cuando hablas de otra persona, ya no de ti. Entonces, a esa persona le dices tú, sin ver su género, si es varón o mujer, simplemente le dices tú. Tú juegas todos los días, por ejemplo. Tú juegas todos los días. Esa es segunda persona. Y en plural, segunda persona, dices ustedes. Ya no te incluyes tú al grupo, sino tú dices ustedes juegan todos los días. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos en tercera persona? En tercera persona hablamos cuando nos referimos ya por su género. Ahí ya separamos y decimos él o ella o eso, ¿sí? Él juega, ella juega, eso o aquello juega, ¿sí? Y en plural sería bien ellos juegan o bien ellas juegan, ¿sí? Entonces, esa es la división de primera, segunda y tercera persona, tanto singular como plural. Ahora, esto mismo lo llevamos al inglés, porque nosotros sabemos que yo es I, que tú es you, ¿sí? Que él es he, que ella es she, que eso o aquello es it, ¿sí? It. Nosotros es we, vosotros o ustedes es you. Ojo acá, ojo acá. You en el inglés es tanto singular como plural, ¿sí? De acuerdo al contexto ya nos entendemos si es que estamos hablando en singular o en plural, pero se escribe igual y se pronuncia igual. You, ¿sí? Y tenemos en tercera persona en plural ellos o ellas, que en el inglés es they, ¿sí? They. Bien, hasta ahí. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó todo claro? La división de los pronoms en primera, segunda persona, tercera persona, tanto singular como plural, ¿o tienen dudas o preguntas todavía?
¿O todo les quedó claro? Students, Carmen, Cindy, Annie. Ahora hemos subido más alumnos. Muy bien, Carmen nos dice que sí, le quedó todo claro. Wilson, Jerly, Kenny, Bella. ¿Todo claro? Jerly. Sí, Miss, entendido Perfecto. perfectamente. Entonces, una vez comprendido el uso de estos pronombres y sus divisiones, vayamos al tema que a ustedes les ha tocado, que es el presente simple. ¿Sí? ¿Qué nos dice el presente simple? Ahora sí quiero que presten atención, pongan sus 5 sentidos, porque cuando a ti te dicen vas a hacer oraciones en presente simple, ¿a qué se refiere? Recuerden que el presente simple es hablar cosas de ahorita, del presente, lo que estás haciendo ahorita. Por ejemplo, ahorita nosotros, cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Tengo clases. I have class. Tengo clases. Estás hablando en presente simple. ¿Y qué nos dice? El presente simple lo puedes hablar en afirmativo, en negativo e interrogativo. ¿A qué nos referimos con afirmativo? Cuando decimos estoy jugando, yo juego. Cuando es en negativo, niegas la acción que estás haciendo y dices yo no juego. ¿Sí? Y para preguntar, porque te haces una pregunta, dices, ¿yo juego? ¿Sí? Para ello vamos a ver una serie de reglas, ¿sí? Como les indicaba, es muy importante saber más que todo lo que es tercera persona, ¿sí? Ahorita vamos a conjugar con el verbo play. Play significa jugar, ¿sí? ¿Qué nos dice la regla para el presente simple? Todos los que son tercera persona, debes agregarle una S al verbo. Ejemplo, ¿quiénes son tercera persona? Es he, she y it, ¿sí? En singular. He, she y it te dice que para ellos tres debes agregarle una S al verbo. Ejemplo, miren, I play, you play, hasta ahí está bien el verbo, pero cuando entra para he, she, it, le agregaron una S. He plays, she plays, it plays, ¿sí? Él juega, ella juega, ¿no? Eso o aquello juega. Mientras que para el resto de los pronombres, el verbo es igual, no se le agrega nada. We play, nosotros jugamos. You play, ellos juegan. They play, ellos o ellas juegan, ¿sí? Este es en afirmativo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú quieres hablar en negativo? Como ya les he dicho, negar, ¿no? Negar la acción que estábamos haciendo. Vamos a utilizar don't. Don't. I don't play. Yo no juego. You don't play. Tú no juegas. Otra vez acá viene la regla de tercera persona en singular. Cuando hablamos de he, she, it, no vamos a utilizar don't, sino doesn't, ¿sí? Doesn't. Doesn't. Para decir él, ella o eso no juega, decimos doesn't. He doesn't play. She doesn't play. It doesn't play, ¿sí? Mientras que para el resto sigue siendo don't. We don't play, you don't play, they don't play. Bien, lo mismo pasa cuando hablas en pregunta, cuando quieres preguntar. Yo juego, vamos a utilizar do para la pregunta. Do, luego sigue el pronoun y el verbo. Do I play? Yo juego. Do you play? Tú juegas. Y recuerden que para tercera persona vas a utilizar does. Tercera, para he, she, it. Does he play? Él juega. Does she play? Ella juega. Does it play? Eso o aquello juega. Mientras que para el resto seguirá siendo do. Do we play? Do you play? Do they play? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen questions o les quedó todo claro? La regla del presente simple, tanto en afirmativo como negativo y pregunta. ¿Tienen preguntas o todo les quedó claro? Carmen, Cindy, Ana, todos los participantes. ¿Qué es lo que no comprendiste, Carmen? Ah, ya, todo bien, sí comprendiste entonces. Ya. Entonces yo asumo que todos comprendimos el uso, ¿no? ¿Cómo es que se utiliza el presente simple con los verbos y los pronouns? ¿Sí? Entonces, vayamos a nuestra primera actividad.
Si hemos comprendido, como ustedes dicen, este ejercicio va a ser realmente sencillo para ustedes, ¿sí? Te dice, escribe el verbo que está en paréntesis, ya sea pregunta, negativo, interrogativo. Ya saben que si está en tercera persona, deben agregar una S, ¿sí? La primera oración dice, your man usually get up 6 o'clock. Dice, tu mamá usualmente se levanta a las 6 en punto. ¿Ese verbo tiene algún cambio o se escribe igual? ¿Qué dicen ustedes? El verbo get. A ver, ¿qué dicen? Carmen, Cindy, ¿ese verbo entre paréntesis tiene algún cambio o se escribe igual? Se escribe igual, Miss. Se escribe igual. Very good. Get. Recuerden que you, your, la oración está en presente simple y es afirmativo. Recuerden que el cambio solo es para terceras personas, para él, ella y eso. Y your no es, ¿no? Entonces acá el verbo se escribe igual nada más. Get. Get. Your mom usually get up 6 o'clock. Te dice, ¿no? Tu mamá se levanta temprano a las 6 de la mañana. Mi mamá usualmente se levanta a las 6 de la mañana. ¿Sí? Bien. La segunda oración, te das cuenta que es pregunta por el signo de interrogación que está al final. ¿Sí? Te das cuenta que es pregunta. Ahora, para pregunta, les dije, bien se escribe do o bien se escribe das. Pero ustedes saben para quién es do y para quién es das. Entonces, nos fijamos qué pronoun está ahí. A ver, está el pronoun you. Si es you, ¿qué debo utilizar? ¿Do o das? Das, Miss. ¿Das? ¿Segura? You, no, do, you. Do. Recuerden que en la teoría yo les dije que das, el das es para tercera persona. ¿Quiénes son tercera persona? He, she y it. Mientras que para el resto es do. ¿Sí? Entonces ahí su compañero estaba bien cuando decía do. Do you always? Sí, la pregunta es así. Do you always? El verbo feel. ¿Tiene algún cambio? Se escribe igual. El verbo feel. Se escribe igual. Se escribe igual. Very good. Do you always feel? ¿Tú usualmente te sientes feliz? No, esa es la pregunta. Do you always feel happy? Do you always feel happy? ¿Tú usualmente te sientes feliz? ¿Sí? Bien, the next. La siguiente oración, miren, ¿cómo deducimos? Esto está en afirmativo. Esto es pregunta. Y esta oración está en negativo. ¿Cómo sé que está en negativo? Porque hay un not. Cuando hay un not, te das cuenta que la oración es en negativo. Entonces, ¿cuál es el uso que les dije para not? ¿Qué se debe escribir? ¿Se escribe don't o doesn't?
A ver, doesn't, doesn't, les vuelvo a reiterar. El doesn't solo es para el uso de tercera persona. Y este pronoun es they. No es ni he, ni she, ni it. ¿Sí? Entonces, si el pronoun es they, se utiliza do. Puedes decir do not o don't, ¿no? Como les había enseñado en su forma corta. Don't. Don't. Así. Don't. They don't watch horrors. ¿Qué te dice? Ellos no ven terror, películas de terror, ¿sí? They don't watch horrors, ¿sí? They don't watch horrors. Bien. Sigamos. The next. Ahora sí. Para empezar, sabemos que esto es pregunta por el signo de interrogación. Es una pregunta. Ahora hay que identificar el pronouns. Es she. She es tercera persona. Por ende, ¿qué debo utilizar? ¿Do o does? Das, Miss. Ahora sí. Acá sí utilizamos does. Does she. Does she. El verbo. ¿Hay algún cambio? Se escribe igual. ¿Qué dicen? ¿Se escribe igual? igual, Se escribe igual. Recuerden que solo la agregación de S es cuando la oración está en afirmativo. En negativo y en pregunta el verbo es no hay ningún cambio, se escribe igual. ¿Sí? Does she visit friends? Es la pregunta, ¿no? ¿Ella visita a sus amigos? Does she visit friends? ¿No? Visita a sus amigos. Bien. Sigamos, the next. La siguiente oración es una pregunta afirmativa. ¿Cómo me doy cuenta que es afirmativa? Porque no tiene ni not, ni tiene signo de interrogación. Y ahora, determinemos. El pronoun es I. I es un pronombre en primera persona, ¿no? Yo. El verbo like, me gusta. ¿Este verbo tiene algún cambio? ¿Se le agrega algo? Se escribe igual. ¿Se escribe igual? Se escribe igual. I like, ¿no? I like. I like going shopping. Te dice, a mí me gusta ir de compras. I like going shopping. Luego tenemos the next, la siguiente oración está en negativo. ¿Cómo sé? Por este not que está ahí. Ahora, como sé que está en negativo, luego veo qué pronoun está ahí. Y está el pronoun he. Y he es tercera persona. ¿Qué utilizo? ¿Does o doesn't? ¿Do o does? ¿Qué utilizo? ¿Don't o doesn't? Doesn't. doesn't, Doesn't, porque está en tercera persona. He, se utiliza esto. Doesn't. Puedes decir does not o doesn't, ¿no? En su forma corta o en su forma larga. Doesn't read a book every day. ¿Qué te dice? Él no lee un libro todos los días, ¿sí? He doesn't book a book every day, ¿sí? Bien, entonces así es como empezamos a utilizar las reglas que se les enseña para el presente simple, ¿sí? Tanto en presente como en negativo e interrogativo. Estos son los usos de estos estas tres reglas para el uso del presente simple, ¿sí? Bien, entonces una vez entendido eso, la siguiente práctica, el siguiente ejercicio va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Te dice present simple exercise, te dice fill in the blank with the correct form of the verb in the present simple. ¿Qué te dice?
En la fila, en la línea negrita, te dice, escribe la palabra correcta de los verbos que están en paréntesis, ¿sí? Utilizando el presente simple. Bien. Tenemos la primera oración que dice, she lived in a small town. ¿Sí? She lived in a small town, ¿no? Ella vive en un pueblo pequeño. Ahora, ella, she, esta es tercera persona. Y dos, la oración está en afirmativo. ¿Cuál es la regla? ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué debo, el verbo? ¿Tiene algún cambio? ¿Se le agrega algo o se escribe igual? ¿Qué dicen, students? Kenny. Cindy nos dice, se le adjunta la S. Very good. Se le agrega la S, como habíamos visto ya en la gramática, al verbo live cuando está en presente simple y está en tercera persona, al verbo debes agregarle una S. ¿Sí? She lived. Lives. Ella vive en un pequeño pueblo, ¿sí? She lived in a small town. Sigamos, the next. Dice, you work in a bank. Tú trabajas en el banco. Aquí está el verbo work. La oración está en presente simple. ¿Hay algún cambio o el verbo se escribe normal? ¿Qué dicen? Se escribe normal. Se escribe normal. Work. You work in a bank. Tú trabajas en el banco. Muy bien. No hay ningún cambio. Work. Sigamos. I like my job. Te dice, a mí me gusta mi trabajo. La oración sigue estando en presente simple, afirmativo. Tenemos el verbo like y el pronoun es I. ¿Hay algún cambio en el verbo? Se escribe igual, students. ¿Qué dicen? Cindy, Carmen, Annie, Wilson. Se escribe igual. Se escribe igual, like. I like my job. ¿No? Me gusta mi trabajo. Bien. Sigamos. The next. Acá tenemos un not. Por ende, la oración es en negativo. Ahora, identifiquemos el pronoun. El pronoun es he. He está en tercera persona, ¿verdad? ¿Qué nos dice la regla? ¿Qué debemos utilizar, do o does? ¿Qué debemos utilizar, students? Do o does? ¿Qué dices, Does. 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 Very good. He does not, o en su forma corta que es doesn't, ¿sí? Sí, tell me. Carmen nos dice, sí, no te preocupes, Carmen. Te puedes retirar, no hay ningún problema. La clase, de todas maneras, está siendo grabada. Sí, no te preocupes, vas a poder ver la culminación de las clases. Ya, bien. Sigamos. Entonces es he does not, he does not like. ¿El verbo tiene algún cambio o se escribe igual? Wilson.
¿Hay algún cambio con el verbo o el verbo se mantiene en su forma base? Se mantiene. Se mantiene, porque ya estás agregando el does not, ¿verdad? Cuando ya agregamos el does not, el like, ya no tienes por qué agregarle la S, se escribe igual, ¿sí? Bien. Sigamos. Tenemos she have a meeting at 9, ¿sí? Esta oración está en afirmativo. She es tercera persona y have cambia. Acá cambia. A ver, si alguno de ustedes sabe, si alguno de ustedes ha tenido sobre todo el tema del verbo have, cuando es en tercera persona, have tiende a cambiar, ¿sí? Cambia bastante. ¿Algunos de ustedes saben cómo debería escribir have para she o no? Wilson, Annie, Cindy, Jarly. Got. No, Cindy. ¿Por qué cambiarías el verbo have por got? Got es otro verbo. El verbo have, que es tener, para tercera persona, se escribe has, ¿sí? Has. Así. Has. Esto solo funciona para he, she y it, ¿sí? El have tiende a cambiar y se escribe has, pero el significado sigue siendo el mismo, tener. Ella tiene una reunión a las 9, ¿sí? A las 9. Entonces, she has a meeting at 9, ¿sí? Entonces, esa es la regla que tenemos solo con este verbo, que es el verbo have, porque el verbo have, aparte de que significa tener, también funciona como un verbo auxiliar. Entonces, la regla nos dice que para he, she, it, el verbo cambia y se escribe has, ¿sí? Esa era la única regla y la excepción con este verbo. Bien, ahora sí. Una vez entendido esa parte, entonces estos 3 últimos 5 ejercicios se nos va a hacer mucho más fácil todavía. Entonces, acá sí ya ustedes, necesito que ustedes participen y lean ya toda la oración. Yo solo voy a escribir. A ver, analicen bien la oración, el número 6, y díganme, ¿cuál es su respuesta? Wilson, Annie, Cindy, Jerly, pueden participar por chat o también pueden activar su audio y decirme qué es lo que se agrega y leen toda la oración, ¿sí? Recuerden que se les considera no por ingresar a clases, sino por interactuar y por participar conmigo, ¿sí? Porque la clase se trata de interactuar, porque si solo te vas a conectar y no vas a participar, mejor no te conectes. Ves las clases grabadas ya cuando termine la clase, ¿sí? Ahora, los que me dijeron que no pueden activar su audio, pueden hacerlo por SMS, no es necesario activar su audio, pueden participar por chat porque ahí también, desde ahí también los leo, ¿sí? Bien, entonces, la sexta oración, ¿qué es lo que se agrega? ¿Qué es lo que se quita? La oración está en presente, en negativo o en pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Wilson, tú que estabas participando. Kenny, tú también. ¿Qué nos puedes decir sobre la alternativa 6? Very good, Cindy. Doesn't have. Doesn't have.
Doesn't have. Acá el have ya no cambia. Recuerden que cuando agregamos el doesn't ya lo estamos convirtiendo a negativo, ¿sí? Ya, esta oración está en negativo. Muy bien. The next, la siguiente oración está en afirmativo. El verbo cambia, no cambia. ¿Qué dicen ustedes ahí? Está fácil esa oración. El verbo go. El verbo go. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mantiene o no se mantiene ese verbo? ¿Se le agrega la S? ¿No se le agrega la S? ¿Qué pasó? Wilson, Annie, Cindy. Puedes seguir participando por chat, Cindy, en todo caso, contigo. Seguimos practicando. Bella, María, Kenny, Annie. Recuerda, Cindy, recuerda que la agregación de S solo es para tercera persona, ¿sí? Les vuelvo a hacer acá un remember, un recordatorio, que para he, solo para he, she y it, solo para ellos, cuando la oración está en afirmativo, al verbo le debes agregar una S, ¿sí? Una S. Mientras que con los demás pronouns, el verbo se escribe normal, go. I go to the gym after work, ¿sí? Yo voy al trabajo. Yo voy al gym después del trabajo, ¿sí? Cindy. Bien, sigamos. The next. The next dice, we not watch TV in the evening, ¿no? Por ver este not, ya sabemos que la oración está en negativo. Pero la pregunta es, ¿se utiliza does o do? ¿Qué dice Cindy? ¿Utilizamos doesn't o don't? ¿Qué dices Wilson, Cindy, Annie, Kenny? Vamos, mira que nos quedan pocos minutos ya para terminar la clase. Hay que hacer solo estos últimos 3 ejercicios. Así que vayamos, hagamos nuestro último esfuerzo. Recuerden, de igual manera, para he, she, it es does. Does. Mientras que para el resto de los pronouns se utiliza do. Do. Do es para I, you, we, they, ¿sí? Entonces, si vemos we, vamos a utilizar do.
Ya les enseñé en su forma corta, puede ser do not, en su forma larga, o en su forma corta, don't. Don't watch TV in the evening, ¿no? Dicen, nosotros no vemos televisión en la noche. ¿Sí? Sigamos. The next. Tenemos el verbo read. ¿Sí? El verbo read. Y dice, I read a book before bed. Dice, yo leo un libro antes de irme a dormir. ¿Sí? Annie nos decía que era doesn't watch. Annie, como les expliqué, el doesn't solo se utiliza para he, she y it, ¿sí? Mientras que para el resto se utiliza do. Bien, Annie, pero está muy bien tu apreciación. Ahora vas a saber para quién vas a utilizar do y para quién does, ¿sí? Y recuerda agregar does not, porque tiene el not, el negativo. Bien, la siguiente oración tiene un verbo read y tiene I como pronoun. Quiere decir que el verbo se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, no hay ningún cambio ahí. Es I read, ¿sí? I read. I read a book before bed. Yo leo un libro, ¿no? Leo un libro antes de ir a la cama. Bien, ahora sí. Para ustedes, el último ejercicio. Para ustedes está el último ejercicio. Dice not sleep. He not sleep very well. Entonces, esta oración para empezar es negativo porque tiene el not. Ahora, la gran pregunta es, ¿utilizamos does o do? Vamos, les doy 2 minutos para que lo piensen, me lo escriban así como Annie, como Cindy o también por audio. ¿Qué debemos utilizar ahí? Don't o does. Doesn't o don't. Doesn't. Doesn't. Muy bien. Annie también por SMS nos dice doesn't not sleep. Very good. Entonces acá, ahora sí se les quedó claro, ¿verdad? Cuando es tercera persona es doesn't. Do doesn't. Puede ser doesn't not. No se olviden. El not. Doesn't not. O does not sleep very well. Él no duerme muy bien, ¿sí? He doesn't sleep very well. He doesn't sleep very well. Entonces, vayamos a hacer un repaso, ¿sí? Así rapidito. Recuerden que los pronouns son I, you, he, she, it, we, they. Lo dividíamos en 3 tipos de personas. Primera persona es I, porque hablas de ti mismo. Segunda persona es porque hablas de otra persona, ¿no? Y le dices tú, sin medir su género, solo le dices tú. Mientras que tercera persona ya lo clasificas y dices él, ella o ese, ¿sí? He, she, it. ¿Ok? Y recuerden que tenemos tanto singular como plural. En primera persona, en plural, tenemos we, nosotros, nos incluimos. Tenemos en segunda persona a you, como ustedes o vosotros, ¿no? Y en tercera persona tenemos a they, que es ellos o ellas, ¿sí? Ahora, la regla nos dice, cuando hablamos en afirmativo, el verbo se escribe igual, excepto cuando hablas en tercera persona singular. Mejor dicho, cuando encuentras a he, she, it, debes agregarle una S al verbo, ¿sí? Esa es la regla. ¿Qué nos dice también la regla? Que cuando tenemos en negativo, vamos a utilizar do not para los pronouns, excepto para he, she, it. Para los que están en tercera persona se va a utilizar doesn't, ¿sí? Does not o doesn't, ¿sí? Y en pregunta, en question,
De igual manera, vas a utilizar do para todos, excepto para los que están en tercera persona singular. Para he, she, it se utiliza does. ¿Sí? Vamos a utilizar does para he, she y it. Entonces, esas son las 3 reglas básicas que tenemos que aprender para el uso del presente simple, ¿sí? El uso del presente simple. Eso sería todo, estudiantes. La siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre este tema y vamos a resolver nuestros ejercicios y prácticas que tenemos en nuestro libro digital. Para algunos de ustedes que ya han estado resolviendo sus ejercicios, van a poder comparar si lo han estado haciendo bien, si lo han estado haciendo mal, van a poderlo corregir. ¿Sí? Por ahora ha sido todo. Ya nos vemos la siguiente semana. Me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un bonito domingo. ¿Sí? See you the next weekend. Bye, bye. Bye, bye, Annie. Hasta pronto. Bye, bye. See you.